A ver, ¿tienen tal vez alguna duda, inquietud sobre lo que trabajaron el día lunes? Inge, una pregunta. Dime. Sobre el tema de la prueba 2, había un ejercicio que nos dijo que no, que le pasemos porque no habían las tablas, porque en sede todavía no habíamos trabajado en Excel con la tabla de estudio. Entonces, para el segundo ejercicio nos dijo que pasemos el segundo literal, ¿Sí? pero O sea, en la lo que los cuadrados. retroalimentación creo que sí nos sale o sea, la resolución del ejercicio no sé si le va a tomar como válido. No, claro, no. A ver, en esa pregunta en particular voy a revisar la evidencia. Solo que les libere las respuestas que hubiesen sido correctas en el caso de que hubiesen trabajado con Excel. Pero para las personas que no tenían o que al final cambiaron el signo de la desigualdad, lo tengo que revisar en la evidencia. Claro, las respuestas que yo les había publicado es lo que debía hacer en teoría, pero no fue. Y todavía no es la nota final, por eso espero que no se haya publicado ninguna nota, porque debo revisar la evidencia. Solo que quería que tengan ustedes información sobre el resto de la prueba y además la corrección que les había subido para que sepan cómo responder a las preguntas. Pero todavía no está la nota, o sea, todavía me falta revisar. Así que yo creo que el fin de semana me pongo al día con eso, para que ya tengan sus notas. ¿Está claro, Steven? Ya, gracias. Sí, no se preocupen, todavía no hay notas. Todavía tengo que revisar. Ya, entonces les dejé una tarea para verificar si revisaron o no el video, así que debería estar como respuesta a esa tarea, ¿no? Su trabajo, que era realizar un par de ejemplos en Excel, como los había hecho en el video. Bueno, no he revisado si todos respondieron, lo voy a mirar después. De todas maneras, les voy a hacer un resumen de lo que ya hemos visto en teoría. A ver, voy a ir al formulario que también está disponible para todos. En la sección de la hoja 6, que es la que ya terminamos, hoja 6, sí, se trabaja todo lo referente a intervalos de confianza. Y recuerden que los intervalos nos permiten conocer alguna información sobre el parámetro poblacional, entre qué rangos se puede encontrar, y por lo tanto uno puede plantear siempre intervalos para parámetros poblacionales. Ahora, se distinguen dos casos además, que son los intervalos para una muestra, donde, bueno, solamente tenemos una población y podemos estudiar, por ejemplo, la media, la proporción o la varianza en esa muestra, en una sola muestra. Y dependiendo de cada caso se establece el error, ¿no? ¿Cuál es el valor de B? Dependiendo de si, por ejemplo, para la media se conoce sigma o no se conoce. Para la proporción tenemos un solo caso para B en base a la distribución 0,1, normal 0,1. Y para la varianza tenemos directamente los valores de los límites. Solamente hay que tener cuidado en cómo encontrar estos valores G1 y G2. En la siguiente sección, donde se trabaja ahora los intervalos para dos muestras, esto quiere decir que vamos a comparar dos poblaciones. Y la comparación puede ser en términos de las medias, las proporciones, las varianzas, o esta media que se denomina una diferencia para muestras pareadas. Entonces, uno compara dos medias, en este caso arma un intervalo de confianza para la diferencia de esas medias, y otra vez distinguimos los casos en los que se conocen las varianzas. Utilizamos ese error. Si no se conocen, pero se asume que son iguales, entonces usamos ese error. Y cuando son desconocidas y se asumen diferentes, este sería el error. Ya para el caso de la diferencia de muestras pareadas, esta es una situación en la que uno debe comparar el antes y después de una misma muestra.
Y entonces uno puede calcular la diferencia de lo que fue al principio y lo que se obtuvo después de algún procedimiento. Y esa D es entonces la cual uno va, sobre la cual se va a trabajar. En esa diferencia nosotros podemos calcular cuál fue el promedio de la diferencia en la muestra y cuál fue la desviación estándar. Y plantear un intervalo de confianza para la diferencia poblacional. En este caso, la media de la diferencia poblacional. Acá tenemos algo parecido a lo que ya habíamos visto con respecto al cociente de dos varianzas. Igual podemos definir un intervalo de confianza en base a un valor f que viene de una distribución de Fisher, donde se tienen n1 menos 1 y n2 menos 1 grados de libertad. Acuérdense que en la Fisher el primero está asociado a los grados de libertad del numerador y esto a los grados de libertad del denominador. Y finalmente, para la proporción, un intervalo de confianza similar a los anteriores, donde el error B se calcula como está aquí. Entonces se necesita tener conocimiento de una proporción muestral. Este es su complemento, también lo pueden llamar Q1 gorrito. Y para lo mismo para la población 2, conocer la proporción muestral y su complemento. Entonces, lo importante dentro de esta sección es saber identificar para quién es el intervalo de confianza, para qué parámetro poblacional, y luego identificar el error correcto para esa situación, para poderlo calcular y establecer los límites inferior y superior. ¿Tuvieron alguna dificultad o tienen alguna pregunta con respecto a los ejercicios? Bueno, entonces el día de hoy vamos a empezar la siguiente sección que corresponde a pruebas de hipótesis. Y va de la mano totalmente de lo que acabamos de ver, así que sigue todavía este interés por querer inferir algo sobre los parámetros poblacionales. Empezamos con las distribuciones muestrales y eso nos ayudó a establecer los intervalos de confianza para parámetros poblacionales y ahora se van a establecer pruebas de hipótesis para esos parámetros poblacionales. La primera sección de la clase va a ser bastante teórica, muchas definiciones, porque necesitamos introducir varias definiciones, términos, cuáles son los criterios para establecer estas pruebas de hipótesis, cómo tomar decisiones, etc. Así que la primera parte va a ser un poco de definiciones para que finalmente podamos tener todo lo necesario para poder responder a las preguntas o a los ejercicios que se propongan. Ahora, ¿qué son las pruebas de hipótesis? Primero, la palabra hipótesis nos debe sugerir algo. Nos dice que vamos a plantear alguna afirmación que luego uno quiere verificar si es verdadera o no. En cualquier proceso investigativo uno plantea una hipótesis y luego en base a la evidencia, a lo que pueda recolectar en datos o en base a experiencias anteriores, se puede determinar si esa hipótesis es válida o no. Y lo mismo vamos a tener en este caso con respecto a estos parámetros poblacionales. ¿Sí? Nosotros podríamos decir, no sé, yo creo que la media poblacional es igual a tanto, o es mayor a algún valor, o es menor. Y uno puede plantearse diferentes hipótesis, pero lo importante detrás de todo este proceso es saber si es verdad o no. Y luego por eso viene el término pruebas, porque uno hace ciertas pruebas para responder a esa hipótesis. Sí, entonces estas pruebas se plantean en términos de los parámetros poblacionales. Y bueno, estas hipótesis entonces
hipótesis sobre un teta. Vamos a llamar teta de manera genérica a cualquier parámetro poblacional. En este caso, podría ser mu, por ejemplo, puede ser la varianza o simplemente la desviación estándar, o la proporción, o la diferencia de medias, todo lo que se pueda imaginar. Puede también ser mu1 menos mu2, puede ser sigma 1 cuadrado sobre sigma 2, o puede ser la diferencia de dos proporciones. También podemos trabajar con la diferencia para medias pareadas. Teta representa cualquiera de esas situaciones, ¿sí? Y uno plantea hipótesis sobre ese parámetro teta. Que mu es igual a 7, o que la varianza es igual a 5, o que p es menor que 0.1, o que la diferencia de las medias es 0, o es distinto de 0. Cualquier situación que ustedes quieran verificar, ¿sí? Entonces, ahora el término, esto viene del término hipótesis, y cuando hablamos de prueba, y nos estamos refiriendo a todo lo que, a un procedimiento que está detrás para saber si esa hipótesis es verdadera o no. Entonces vamos a trabajar durante la clase en cómo establecer esas hipótesis, cómo se contrastan las hipótesis, es decir, cuál es el proceso, justamente ese procedimiento que se debe seguir para finalmente decidir si se acepta o se rechaza la hipótesis planteada. Entonces vamos a empezar con estas definiciones. La primera es justamente qué es una hipótesis estadística. Entonces, como les dije, se refiere a cualquier afirmación que podamos hacer acerca de la distribución de la población o de alguno de sus parámetros, ¿sí? En este caso, en general, como que en las aplicaciones que uno realiza, siempre se plantea la hipótesis sobre los parámetros poblacionales. Entonces, esto es cualquier afirmación o conjetura que se tenga que se realiza sobre algún parámetro poblacional. Entonces, acuérdense que vamos a representar a todos esos conjuntos de parámetros con un teta que es genérico para todos. Ya. Entonces, puede referirse en este caso al valor que toman, a valor numérico me refiero, uno o varios parámetros poblacionales. Sí, los ejemplos que les dije, ¿no? Que mu es igual a 7 o es distinto de 7. Entonces, en general, se plantea la hipótesis para el parámetro poblacional y se refiere al valor que puede tomar o no. Tenemos algunos ejemplos acá.
Por ejemplo, la hipótesis siguiente nos dice la longitud media de un tipo de objetos es 10 centímetros. ¿Sí? Entonces estamos afirmando algo con respecto a la longitud media de un tipo de objetos y decimos que es igual a 10 centímetros. O por ejemplo, que la proporción de objetos defectuosos producidos por cierto proceso nunca es superior al 8%. Sí, no sé, está en una empresa y la persona a cargo de los procesos dice, no, es que la proporción de objetos defectuosos nunca es superior al 8%. Y uno dice, bueno, ¿le creo o no le creo? Entonces se plantea esa hipótesis, se acepta como verdadera hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Cómo se demuestra que sí es verdad o no? Pues utilizando una muestra y en base a esa información verificar si se cumple o no lo que se propone. Ya un tercer ejemplo más. Por ejemplo, la varianza de la longitud de cierto tipo de objeto es 0.25 centímetros cuadrados. Y ahí hay una prueba de hipótesis una hipótesis en realidad solamente para la varianza de la longitud de cierto tipo de objeto. También uno puede plantear si los procesos que vienen de dos máquinas diferentes producen la misma proporción de defectuosos y ahí tendríamos algo que se va a relacionar a la diferencia de proporciones. Bueno, vamos a ver una situación para cada caso. Ahora, lo que necesitamos plantear como punto de partida es cómo escribir la hipótesis que se va a determinar como la hipótesis nula. Y vamos a también a definir cuál es la hipótesis alternativa a esa hipótesis nula. Es decir, que si yo quiero saber, por ejemplo, si la media poblacional es igual a 7, entonces quizás la alternativa es que sea distinta de 7. Y ahí vamos a distinguir tres posibles casos en el que uno tenga se llaman pruebas de hipótesis a dos colas, cuando es diferente, quiere decir que es mayor o igual o menor o igual. Ahí se producen esas dos colas, ya vamos a ver en detalle. Por ejemplo, si queremos verificar que solo sea mayor a 7, entonces uno plantea la hipótesis nula siempre con la igualdad y luego la hipótesis alternativa será lo que es mayor a 7. Y si no, si nos preguntan lo que es menor, entonces, y ahí estos dos casos se conocen como pruebas a una sola cola. Todo dependerá de la hipótesis alternativa. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuál es la definición de la hipótesis nula y la alternativa. La hipótesis nula entonces, se representa primero con una H y un 0, que así se le llama la hipótesis nula.
La hipótesis... No sé si tiene otro nombre. Creo que no. Entonces, esta es la hipótesis que uno plantea, se asume provisionalmente como verdadera y si es válido o no, eso es lo que se debe comprobar experimentalmente. Entonces, es la hipótesis que se plantea inicialmente como verdadera. Y cuya validez será sometida a una comprobación experimental. Ya todo lo que, bueno, esta comprobación experimental viene de que vamos a tomar una muestra y en base a lo que se pueda observar en la muestra poder decir si es verdadera o no. ¿Sí? Ahora, la hipótesis nula siempre viene acompañada de la hipótesis alternativa. ¿Y quién es esta hipótesis alternativa? Pues es lo que se supone ocurre en caso de que se rechaza H0. Y cuando uno dice, bueno, no se cumplió la hipótesis nula, entonces quizás se cumple la hipótesis alternativa. Y ese quizás es porque va a haber una probabilidad detrás que nos digas que con tal por ciento de... Acá va a haber un parámetro que se llama significancia de la prueba, muy similar a lo que se tenía para el nivel de confiabilidad del intervalo asociado a un valor alfa. ¿Sí? Vamos a definir todo eso. Y uno va a poder rechazar la hipótesis nula con justamente con ese valor de significancia, alfa. Todo eso lo vamos a ver. Entonces, solamente definamos formalmente quién es la hipótesis alternativa. Se representa como H1 y es la hipótesis que se acepta en caso de que la hipótesis nula sea rechazada. Y en general H1 es una suposición contraria a la hipótesis nula. Sí, depende mucho de lo que se plantea, pero si por ejemplo H0 es que mu sea igual a 5, entonces H1 puede plantearse como mu distinto de 5. O si en particular nos dicen, no, yo quiero saber si es mayor a 5, entonces H1 es mayor a 5 y la hipótesis H0 sería la igualdad. Siempre se reserva la igualdad para H0. Ya, entonces, como ejemplos,
Si tomamos teta 0 como un valor del parámetro desconocido teta, algunas hipótesis que se pueden plantear son: por ejemplo, puede decir, yo quiero verificar que efectivamente teta sea igual a teta 0 y la hipótesis alternativa sería teta ser distinto de teta 0. Ahora puedo querer probar que h0, lo mismo, sea igual a teta 0 y que lo que en verdad se cumpla en caso de rechazar h0 es que teta es solamente mayor o igual a teta 0, mayor, perdón. La igualdad ya está en la hipótesis nula. Y un tercer caso, uno quiere probar la igualdad, entonces h1, perdón, esto es un 0 aquí, podemos querer probar que el teta es menor que teta 0. Fíjense que en el primer caso tendríamos, si el parámetro es mayor a teta 0 y además menor, pero nunca igual. Es una regla en general que se plantea, así que la hipótesis nula sea la igualdad y que lo que quisiéramos verificar, si es mayor o menor, se plantee como hipótesis alternativa. Ahora, esto es lo que vamos a ver más adelante. El primer caso se conoce como una prueba dos colas, justamente por esta doble desigualdad. En las otras dos se denominan colas, o sea, pruebas a una sola cola, y si es mayor se dice que es con la derecha y si es menor con la izquierda. Pero ya vamos a ver. Entonces ya definimos qué es la hipótesis estadística, que hay una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Y ahora vamos a definir formalmente esto que les había yo mencionado rápidamente, a qué se refiere el término prueba de hipótesis. Bueno, como les mencioné, va a ser un proceso que nos conduce a tomar la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis nula, contraponiéndola siempre con una hipótesis alternativa H1. Y esto se va a basar entonces en los resultados que se obtengan de una muestra aleatoria que se selecciona de nuestra población de estudio. Eso es, sí, ya les había mencionado. Solamente que lo vamos a escribir. Entonces, esto es el proceso que nos conduce a tomar la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis nula H0 en contraposición a H1, que es la hipótesis alternativa, y se realiza en base a los resultados de una muestra aleatoria.
Ya. Ok, entonces ahora vamos a ver directamente cuáles son estos tipos de pruebas de hipótesis. Tengo que mencionarles que está disponible el apunte de este bloque 7. Lo colgué en Teams en la sección archivos, en resúmenes, me parece, o en... Sí, debe estar ahí. Pero no estoy siguiendo ese apunte porque hay algunas cositas que no están bien especificadas. Pero vamos a volver quizás a los ejemplos para que vayan también revisando lo que está ahí. Es lo mismo, o sea, cualquier libro que ustedes encuentren se va a presentar igual, van a ser las mismas definiciones, se va a trabajar con las mismas técnicas, pero el orden va a ser tal vez un poco distinto, la manera en la que se presente. De todas maneras, les sirve como, si es que no vemos los ejemplos del libro, les sirve para tener unos extras para practicar. A ver, entonces estos tipos de pruebas de hipótesis se basan, como les mencioné, en la hipótesis alternativa. No, si es que esta es mayor o menor o mayor y menor, entonces se tiene los tres tipos de pruebas. Entonces el tipo de prueba depende de H1. Y se plantea el primer caso, que sean pruebas de una cola. A toda prueba donde la hipótesis 1 es unilateral. Y si la prueba es bilateral, se conoce como una prueba dos colas. Ya, entonces vamos a escribir lo mismo que hemos escrito arriba. Si H0 es el parámetro igual a un valor fijo y se lo hace contra H1 donde sean distintas, entonces esta es prueba bilateral o de dos colas. Si H0 es tal que es igual a teta 0 y se la plantea contra la hipótesis alternativa donde teta sea solamente mayor a teta 0, esta es una prueba unilateral de cola a la derecha o cola derecha simplemente. Sí, entonces fijan mayor igual
como que queda para la derecha y por eso se llama con la derecha. Y si fuera al revés sería con la izquierda. Prueba unilateral de cola a la izquierda. Listo, entonces ya vamos avanzando. Lo que ahora vamos a plantear es lo que yo les había comentado como nivel de significancia de la prueba, que va a estar asociado a un valor alfa bastante relacionado con la confiabilidad de los intervalos de confianza. De hecho, vamos a ver que utilizar los intervalos de confianza también son una herramienta para decidir sobre estas hipótesis. Por ejemplo, si nosotros decimos, no, que la media es 7, o sí, otra vez, siempre me quedo con el 7. Bueno, que es igual a 7, y nosotros armamos un intervalo de confianza para la media, y vemos que el 7 está dentro, entonces uno puede decir que, en verdad, la hipótesis nula no se rechaza, y eso se hace a un nivel de confianza del 95% si es que el intervalo fue con esa confiabilidad. Es equivalente, ¿sí? Vamos a ver que se puede utilizar 3 métodos en particular. Estas pruebas de hipótesis, los intervalos de confianza y una prueba que se denomina la prueba del valor P. Esas son las que vamos a mirar. Y en los 3 casos debería darnos lo mismo, ¿sí? Si no, entonces quizás la muestra no fue la adecuada y nos está llevando a conclusiones distintas. Pero los 3 métodos son válidos. Pero ya estudiamos intervalos de confianza, así que ahora es el turno de las pruebas de hipótesis. Bueno, entonces con este nivel de significancia también se pueden establecer 2 tipos de errores. Se conocen con errores tipo 1 y tipo 2. Así que vamos a definir esos 3 términos. Error tipo 1, tipo 2 y nivel de significancia. Ya, a ver, entonces pongamos como título errores tipo 1, tipo 2 y nivel de significancia. Ya, entonces, ¿a qué se van a deber estos errores? Pues hay 4 posibilidades dentro de este proceso de decisión. Por ejemplo, uno puede rechazar H0, pero esta hipótesis pudo haber sido verdadera. Y eso es lo que uno va a identificar como el error tipo 1. O podemos rechazar H0 cuando era falsa y esa sería una decisión correcta que uno puede tomar. O podemos aceptar H0 cuando es verdadera, esa también sería una decisión correcta. O podemos aceptar H0 cuando esta es falsa. Y ese es lo que se denomina como el error tipo 2. Vamos a hacer una tablita para presentar esas 4 alternativas. Nos decimos que al tomar una decisión, sobre si aceptar o rechazar la hipótesis nula, pueden ocurrir 4 situaciones que vamos a detallar en una tabla.
Entonces, decisión. Podemos rechazar. H0 o aceptar. Ahora, esto de aceptar, vale la pena hacer una observación aquí. Muchas veces uno no se atreve a decir que acepta H0, porque como todos los resultados se basan en una muestra, es posible que para una muestra distinta el resultado cambie. Entonces, en general no se usa la palabra aceptar, sino que se dice no rechazar, como para quedar en un ambiente neutro en el que uno dice no la rechazo, pero tampoco es que estoy aceptando. Sí, pero acá, entonces cada vez que ustedes le dan a aceptar, imagínense que en realidad no estamos rechazando H0. Solo que a veces a nosotros con base al uso del lenguaje puede sernos mucho más sencillo entender que rechazar H0, la otra opción es aceptarla. Y así uno puede entender mejor todas las situaciones, pero siempre mentalicemos que aceptar es no rechazar. Ahora sí, el H0 es verdadera. Y acá H0 falsa. Entonces, ¿qué pasa en el primer caso? Si la rechazamos cuando era verdadera, eso se conoce como el error tipo 1. Y cuando aceptamos, pero era falsa, esto es error tipo 2. Y uno puede decir que estos errores se cometen con cierta probabilidad. Y entonces vamos a decir acá que esto ocurre con probabilidad alfa. Voy a cambiar esto a verde. Y el error tipo 2 ocurre con una probabilidad beta. Ahora puede ocurrir las otras dos situaciones en las que uno acepta H0 cuando en verdad es verdadera, y esta sería entonces una decisión correcta. Y lo mismo acá, si uno rechaza siendo esta falsa, también es una decisión correcta. Ahora, esto ocurriría entonces si habíamos elegido rechazar cuando era verdadera, entonces aceptarla siendo verdadera sería el complemento con probabilidad 1 menos alfa. Y acá, si es que habíamos aceptado H0 cuando es falsa, entonces la vamos a rechazar siendo falsa con probabilidad 1 menos beta. Entonces, las pruebas de hipótesis se van a plantear en términos de si podemos rechazar H0 cuando esta es verdadera. Entonces, esto ocurre con probabilidad alfa. Y esa es la significancia o el nivel de significación de la prueba de hipótesis. ¿Qué tanto nos podemos equivocar al rechazar H0 cuando esta es verdadera?
Y lo que uno quisiera es que alfa sea pequeño, no sé, 0.05 o 0.01, que el error de rechazar H0, siendo esta verdadera, sea muy bajo. Entonces, no sé si... Déjenme pensar un ratito si escribo esta tabla un poco más detallada. No, creo que no. Creo que la tabla es suficiente. Entonces, ahora sí, definición de nivel de significación o significancia. En realidad es la significancia de la prueba de hipótesis. Entonces, esto no es más que la probabilidad de cometer un error tipo 1. Es decir, alfa, ¿sí? El nivel de significancia de la prueba es alfa porque corresponde a la probabilidad de cometer un error tipo 1. Y eso es muy importante porque eso es lo que vamos a buscar siempre. Minimizar ese error o, dado el error, entonces determinar si H0 se puede rechazar o no. Ya. Entonces, en general, alfa se toma como 0.05 o alfa 0.01. Si no nos dicen nada sobre el nivel de significancia, entonces uno elige alfa igual a 0.05. Porque a lo mismo que pasa en los intervalos de confianza, si no nos dicen nada sobre la confiabilidad, uno puede decir que sea confiable el 95%. Y de hecho estaríamos aquí en esta sección 1 menos alfa. Ya. Ya casi vamos paso a paso porque ahora ya tenemos quién es la hipótesis nula y su alternativa para cierto parámetro. Luego, si ya especificamos cuál es el nivel de significancia de la prueba alfa, lo que nos corresponde ahora es utilizar un estadístico de prueba que si recuerdan la definición de estadístico, es una variable aleatoria que se puede establecer en términos de la muestra aleatoria que se tome de la población, una muestra aleatoria de tamaño n. Entonces vamos a necesitar un estadístico que se va a denominar un estadístico de prueba que nos va a permitir tener un valor numérico para compararlo con otro que se denomina el valor crítico y determinar si la hipótesis nula se rechaza o no. Entonces vamos a definir ahora lo que entendemos como región crítica y cuál es la regla de decisión para esta prueba de hipótesis. Entonces, hasta ahora, como resumen, hemos planteado o podemos ya plantear una hipótesis nula y su correspondiente H1.
Y también uno puede especificar la significancia de la prueba. Y ahora vamos a determinar un estadístico de prueba. Ese es el siguiente paso. Y este estadístico va a estar asociado al parámetro que queremos contrastar, ¿sí? Si queremos contrastar una hipótesis para la media poblacional, entonces utilizaremos el estadístico X barra. ¿Se acuerdan que era la media muestral? Si es para la varianza, entonces utilizaríamos S mayúscula al cuadrado. O si es la proporción, entonces había una P mayúscula gorrito. Acuérdense que las mayúsculas están asociadas a variables aleatorias y la X barra, la S y esta P gorrito eran variables aleatorias que se podían definir en términos de las XY, que eran variables que se observaban en la muestra. Entonces, el estadístico estará asociado al parámetro si es que es mío, por ejemplo, podríamos utilizar X barra. Si es para sigma, utilizaríamos S. O si es para la proporción, utilizaríamos P gorrito. Y esto, acuérdense que estos serán los estadísticos. Por ejemplo, para X barra uno escribía esto como un medio de la suma de las variables aleatorias, que eran la respuesta a cada una de las observaciones que se hacían. Si se tomaba una muestra de tamaño n, entonces teníamos x1, x2 hasta xn. Ya. Entonces, ¿qué es importante aquí? Que nosotros conocíamos la distribución de estos estadísticos. Por eso estudiamos las distribuciones muestrales. Entonces voy a poner acá como una nota. En la sección de distribuciones muestrales. Se establecieron las distribuciones de estos estadísticos. Por ejemplo, habíamos visto que X barra tenía una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado sobre n. Esto era por el teorema del límite central cuando se conoce sigma. Y luego, si es que no se conocía sigma, se planteaba un estadístico T que tenía una distribución T de student y donde se utilizaba S en lugar de sigma. Entonces ahora tienen que acordarse de todo eso porque es lo que vamos a utilizar. A partir de esta distribución que se conoce para el estadístico, uno plantea un estadístico alternativo. En este caso uno tomaría directamente esta distribución, pero en caso de que no se conoce explícitamente la distribución, por ejemplo, cuando tenían la razón de dos varianzas o de todas maneras para la varianza, uno no conocía directamente la distribución de la varianza,
pero sabía cuál era la distribución de n-1 por la varianza habido para la sigma al cuadrado. Y bueno, a eso me refiero. No siempre conoce directamente, pero puede definir el estadístico de prueba en base al conocimiento que se tenga de la distribución muestral. Ya. Entonces, vamos a definir lo que se conoce como la región crítica o la región de aceptación o no rechazo. Entonces, que es importante de todo lo que les dije que vamos a poner acá la regla de decisión. Implica la división de la distribución muestral vamos a llamar, me olvidé decirles esto, al estadístico lo vamos a llamar un teta mayúscula. Y las teta mayúsculas se las nota algo así. Para generalizar, ¿no? Porque como teta se utiliza para cualquier parámetro poblacional, entonces este teta mayúscula representaría cualquier estadístico. La regla de decisión implica la división de la distribución muestral del estadístico teta mayúscula de la prueba en dos regiones y en dos partes que son mutuamente excluyentes. Entonces, bueno, ya vamos a hacer un dibujo al respecto. Lo que nos dice es que el estadístico de prueba, dado que tiene una distribución, entonces esa distribución se va a poder separar en dos regiones, una que denominaremos la región de rechazo o región crítica y otra que se denomina la región de aceptación o de no rechazo. Y bueno, justamente eso. La primera es región de rechazo. O región crítica, que a veces la anotan como RC, asociado a H0. Y la segunda es la región de aceptación, o de no rechazo. Sí, esto en base a lo que les había dicho, que no siempre uno elige el término aceptar, sino mejor escribirlo como no rechazar. Puede ser RA como región de aceptación. Entonces, ¿de qué depende? Depende de alfa y depende de la distribución muestral del estadístico, ¿sí? Depende, por una parte, de cuál es la prueba de hipótesis, si es una cola o dos colas. Entonces depende de H1, del nivel de significancia de la prueba y de la distribución muestral. Entonces vamos a ver un ejemplo ya con todas estas herramientas y vamos a identificar todas estas situaciones. Pero para que se haga una idea antes de eso, lo que nos dice es que si nosotros conocemos la distribución muestral, por ejemplo, de X barra,
sabemos que es normal. Si nosotros vemos X barra como una distribución normal, con media mu y varianza sigma cuadrado sobre n, entonces luego uno podía transformar esto a una distribución z dividiendo para, o sea, restándole la media y dividiendo para la desviación estándar. Y uno decía que esta era la distribución 0, 1. Así podríamos tener dos ejes, el X barra que nos dice que está centrada en mu, pero cuando hacemos la transformación a su respectiva z, mu estará asociada al 0. Ya, entonces lo que nos dice es que vamos a poder dividir a esta distribución en dos partes. Si estamos en el eje X, igual. O sea, si decimos, no, esta es la zona de rechazo y esta es la zona de la región de aceptación. Si es que fuera una sola cola y si no, pues tendríamos dos colas acá y estas dos serían zonas de rechazo y lo del medio sería aceptación. Todo eso lo vamos a ver. Entonces el tamaño de esto depende de alfa y si son una o dos colas depende de H1. Por eso esto de acá es muy importante porque nos dice que la división de estas zonas depende de H1 para saber si es una cola o dos. Depende de alfa para saber qué tan pequeña o no son estas colas. El tamaño de las colas. Y depende de la distribución muestral, porque si es normal, o si es T, o si es cualquier otra cosa, uno necesita saber eso. Normal, T, G, lo que sea. Ya, entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a suponer que tenemos una distribución normal. O sea, una población con distribución normal. Esto es, no sé, normal, con media desconocida, pero varianza igual a 9. Sobre todo si estamos en el caso en el que tenemos varianza conocida. Entonces ya pueden imaginarse que vamos otra vez a estar en todos esos casos. Vamos a poder armar una prueba de hipótesis para la media, pero si se conoce sigma, o qué pasa si es que no se conoce, y luego vamos a ir con la prueba de hipótesis para la proporción, para la varianza, para la razón, etc. ¿Sí? Otra vez todo lo mismo desde el punto de vista de las pruebas de hipótesis. Ahora vamos a hacer un ejemplo cuando se conoce la varianza y se desea probar la hipótesis, esto H0, que la mu desconocida sea igual a 70 y la alternativa que sea mayor a 70. Entonces, ¿qué tipo de prueba sería en este caso? Díganme ustedes. Sé que hay tres tipos. ¿Esta cuál sería? Están o no están dormidos. A ver. Prueba unilateral a la derecha. Eso, gracias, compañeros.
Exactamente. Unilateral, acuérdense que se determina a partir de la forma de la hipótesis alternativa. En este caso nos dice que es mayor, unilateral y además, por ser mayor, es a la derecha. Ya, muy bien. Primera parte. Luego podemos determinar un nivel de significancia quizás de 0.05. Determinemos el estadístico de prueba en este caso. A ver, el estadístico de prueba no va a ser directamente X barra, va a ser la transformación de X barra a una distribución normal. Es decir, vamos a usar el Z. Acuérdense que este Z se puede determinar gracias al teorema del límite central porque se conoce sigma. O sea, luego cuando tengamos que resolver ejercicios, pues vamos a tener como una hoja de fórmulas también donde dicen, bueno, necesitamos hacer una prueba de hipótesis para la media, se conoce sigma, entonces el estadístico es este y nada, luego vamos a poder definir quiénes son los valores críticos y todo va a estar bien definido. Pero ahora como estamos haciendo un ejemplo, pues vamos a ir desarrollando cada una de las cosas. Ya, entonces planteamos ese estadístico de prueba que sabemos tiene una distribución normal 0, 1. Y hacemos el siguiente razonamiento. Si nosotros queremos probar que la mu es igual a 70, entonces uno piensa que se rechazaría si es que en realidad es mucho más grande que 70, ¿sí? Que es justamente la hipótesis alternativa. Ahora, esto es equivalente en términos de X barra se rechazaría H0, rechazaría si el X barra es mucho más grande que 70. ¿Y qué quiere decir eso? Que en realidad sea más grande que algún valor K que vamos a denominar como un valor crítico. Entonces, si estamos aquí, si esto es nuestro eje X barra, entonces lo que les estoy comentando es que si mu es 70, se rechaza esta aseveración cuando sea demasiado distinto de 70. Y eso pasa si es que toma un valor demasiado grande, porque justamente acá nos dice lo mayor. Si nos hubiese dicho lo menor, entonces uno dice, bueno, son distintos, y entonces uno está como en el lado de acá. Entonces lo que estamos buscando es un K, tal que, o sea, que X barra va a ser mayor que ese K, puede estar en cualquier lado por aquí. Y entonces ahí uno diría que se rechaza H0, porque el valor es muy diferente.
Entonces este acá se conoce como un punto crítico. Y uno podría definir la zona de rechazo justamente de aquí para acá. Esto sería una zona de rechazo. Y al contrario, si es que está para el otro lado, entonces sería la zona de aceptación o de no rechazo. Entonces la pregunta es ¿cómo determinamos K? Y la respuesta va a ser sencilla porque tenemos un valor alfa de significancia que nos dice justamente cómo determinar el tamaño de ese pedacito, de esta probabilidad de aquí. Nos dice que este pedacito sea alfa. Ya sabemos que dada la distribución podemos recuperar quién es el valor de K, conociendo la probabilidad de lo que es mayor o igual. Ahora, hay dos opciones, ¿sí? Y vamos a ver las dos, porque las dos se necesitan. Esta es la primera, si uno identifica un punto crítico en el eje de X barra, y la otra es plantear el mismo problema, pero trabajando con la estandarización en Z. Entonces, lo mismo. Vamos a tener ahora que mu, que era 70, si esto es el eje X barra, y esto era mu igual a 70. Cuando uno estandariza Z, pues es el 0. Y este valor crítico de acá, que era un K, entonces ahora va a tener un, ay, perdón, al revés. El valor crítico, que acá era K, va a tener un análogo acá que lo vamos a llamar Z alfa. ¿Por qué se llama Z alfa? Porque justamente aquí hay alfa. Y este Z alfa en la distribución Z va a definir igual las regiones de aceptación o de rechazo. Pero es equivalente. Entonces de aquí para acá, todo lo que es mayor al Z alfa, zona de rechazo. Y lo que es menor, zona de no rechazo. Y necesitamos hacer las dos porque hay ejercicios donde nos dan información sobre X barra. Entonces uno utiliza directamente esta información y si no, pues hay que utilizar en términos de Z. Pero ya con los ejemplos todo va a quedar más claro. Pero es importante que sepan que las dos son equivalentes. Buscar un valor K en el eje de X barra es similar a buscar un Z en el eje de Z. Ya. En otras palabras, lo que estamos haciendo es, vamos a utilizar acá también como dato, vamos a decir que para una muestra de tamaño n igual a 40, si planteamos, ya habíamos dicho alfa igual 0.05 como error tipo 1. En otras palabras, tendríamos que, que 0.05 es la probabilidad de rechazar H0 cuando H0 es verdadera. ¿Se acuerdan que eso es el error tipo 1? Sí, en otras palabras, esto nos dice que vamos a buscar un K tal que cuando se rechaza H0, se rechaza H0 cuando el X barra es muy grande y es más grande que un K que no sabemos quién es.
Dado que la hipótesis nula es verdadera, es decir, utilizando el hecho de que mu sea igual a 70. Y eso queremos que sea 0.05 por la definición. Ahora, dado que mu es verdadera, la distribución de x barra, o sea, bajo el supuesto de que esto es verdadero, entonces quiere decir que mu es igual a 70 y por lo tanto, ¿alguna pregunta? No se le activa ya en el micrófono, parece. Ya. Entonces, si es que el mu es verdad, lo que sabemos sobre x barra es que tiene una distribución normal con esa misma mu y la varianza era conocida igual a 9 sobre la raíz, no, acá es la varianza sobre 40. Entonces, si h0 es verdadera, quiere decir que mu es 70 y conocemos explícitamente cuál es la distribución de x barra. Ahora podemos calcular entonces esta probabilidad. La probabilidad de que x barra sea mayor a 70, dado que mu es verdad y por lo tanto esto se cumple, esto sabemos que lo podemos transformar a una variable z, restándole la media, y dividiendo para la desviación estándar. Ahora esto es la probabilidad de que una variable z sea mayor que un z, que vamos a llamar z alfa, que no conocemos, porque no conocemos k. Y queremos que esto sea 0.05. Entonces ya vamos a descubrir quién es z alfa. Díganme ustedes quién es z alfa. Parece que z alfa acá nos dice que es tal que lo que está sobre z alfa es 0.05 y en las tablas uno en general encuentra lo que es menor, entonces esto es 0.95. Entonces buscamos la probabilidad de que z sea menor o igual a z alfa igual a 0.95. ¿Cuánto es z alfa? Y voy a empezar a tomar listas si no responden. Ok, entonces, a ver. Dime, Jorge, por favor. Yo lo encontré y me salió 1.65. Acuérdense que para este valor hay dos que están cerca. Ya hay Sería que sacar el... 4.5. Eso. Ya, gracias. Bueno, lo importante es que participen. Ya, gracias. Ahí está. Entonces, este Z alfa es 1.645 y ya entonces sabemos que lo que esté sobre eso será la zona de rechazo y lo que esté antes será la zona de no rechazo. Hoy también podemos definir en términos de x barra, si despejamos de acá quién es k, también podríamos saber si las x en promedio son superiores a sk, zona de rechazo, y si no, zona de no rechazo. Ya.
Entonces, y por lo tanto también podemos definir quién es K. K menos 70 sobre 3 raíz de 40. Eso es 1.645. Y por lo tanto K es 1.645 por 3 raíz de 40 más 70. ¿Cuánto es K? $71.56. Sí, a mí me salió 70-78. 70.78. 78, mija. Ok, ya. Sí, verifiquen qué es lo que salió mal antes. Ya, entonces vamos a definir entonces estas regiones de aceptación o rechazo. Si estamos en X barra, entonces el K nos dice que, bueno, si esto era 70, el K es 70.78. Y ese es tal que lo que está aquí es alfa igual a 0.05. Entonces, todo lo que esté de aquí para acá, zona de rechazo. Todo lo que esté de ahí hacia acá, zona de no rechazo. Y si consideramos el eje Z, entonces voy a tratar de hacer, bueno, no está para nada simétrico. Hagámoslo a la misma altura. Porque ya voy a hacerlo a mano nomás. Hubiese copiado mejor. O sea, lo que quiero que vean es que es la misma curva, solo que está en otra variable. Así que voy a copiar. Ay, no. Pero no veo dónde estoy. Ahí. Ya. Entonces lo que era mu 70 ahora es 0. Y lo que era acá ahora es z alfa, que es 0.05. Entonces z y lo mismo, ¿no? Entonces esta sería la zona de rechazo. Y zona de no rechazo. Entonces todavía nos falta algo, ¿no? Como que, bueno, ya sabemos cuándo aceptar y cuándo no. O sea, si es que el valor que todavía no sabemos quién es, cae en la zona de rechazo, entonces se rechaza H0. Y si cae en la zona de no rechazo, entonces no podemos rechazar H0. Y entonces nos falta saber quién es ese valor que va a tomar la decisión. Y es justamente la evaluación del estadístico de prueba que estemos considerando evaluado en la muestra. ¿Sí? Por ejemplo, si nos dicen en la muestra X barra fue 80, entonces como 80 cae en la zona de rechazo, se rechaza H0. O si nos dicen que, bueno, que fue 80, entonces uno calcula el Z asociado, que sería X barra menos mu
sobre sigma raíz de n. En el eje z sería 80 menos mu, que es 70, sobre sigma, que era 3 raíz de 40. Esto nos da 10 dividido para 3 sobre raíz de 40. 21.08. Si es que lo hice bien, no sé, ¿está bien? Ya. Pero el z que habíamos encontrado era 1.645. Bueno, es demasiado, muy grande, es muy, muy lejano de ese valor. O sea, el z este está por acá, pero está en la zona de rechazo, eso es lo importante. Entonces, si se fijan que de hecho, el 80 aquí arriba debe estar muy lejos porque la escala es súper delicada con respecto a esto. Acá estará el 80. De hecho, debería dibujarlo a la misma altura que el z. Entonces, el análisis se va a poder hacer en los dos ejes. Si nos dan x barra, directamente uno dice, bueno, si es que x barra es mayor que el k, zona de rechazo, rechazo h0. Y si lo hacemos en z, entonces si este z que acabamos de calcular en base a la muestra, si eso es mayor que el z alfa, entonces se rechaza h0. Ya. Entonces, vamos a definir en este ejemplo todas las cosas que nos hacen falta. Este uno lo llama el... no sé si tiene un nombre, déjenme mirar. No, parece que no. Pero si se fijan, esto es como el estadístico de prueba puntual. Lo puntual es cuando ya tomamos los valores de la muestra y reemplazamos en la variable aleatoria. Entonces, si el estadístico de prueba en este caso era el z, que era x barra mayúscula, menos mu sobre eso, y lo evaluamos ya en un valor fijo, x barra, entonces es un estadístico de prueba puntual. Este z alfa es lo que nosotros vamos a denominar como el punto crítico. ¿Y por qué? Porque justamente determina la región crítica, o sea, justamente que lo que es mayor será la región de rechazo y lo que es menor será la región de no rechazo. Entonces, es el límite que determina ambas regiones. Se llama punto crítico y este acá también se llama punto crítico, pero en el eje de x barra. Y ¿qué más necesitamos? Creo que ya está todo. Ahora, lo que quiero que se fijen es que el K lo calculamos. Si ustedes reemplazan esto mirando que esto es mu, que esto es z alfa y que esto es sigma raíz de n. Entonces, de manera general, el valor crítico en x barra se va a poder calcular como mu más z alfa por sigma raíz de n. Entonces, diremos acá que el punto crítico K, que es tal que la probabilidad de que x barra sea mayor que k, que eso sea 0.05. Entonces k es de la forma mu más z alfa sigma raíz de n. Ahí se me cortó un poco. Y acá, en resumen, entonces, si tenemos que el valor crítico es z alfa, entonces
Entonces es tal que la probabilidad de que una variable z sea mayor o igual que el z alfa es 0.05, o al revés, que la probabilidad de que z sea menor o igual z alfa es 0.95. Y eso lo podemos buscar directamente de la tabla, entonces no hay más que hacer. Cambio acá, deberíamos buscar primero z alfa en la tabla y luego determinar quién es el valor crítico en el eje de las x barra. Entonces uno diría que esto es en el eje x barra y esto es en el eje de z. Ya voy a resumir lo que acabamos de hacer. Entonces, teníamos una hipótesis nula. Queríamos verificar si es que la media poblacional es igual a 70, contrastarla con la hipótesis de que es en realidad mayor a 70. Identificamos que esta era una prueba, voy a escribirlo acá, esto es una prueba unilateral de cola derecha. Y pudimos establecer un estadístico de prueba para este caso. Y el estadístico de prueba en el eje Z sería este. Porque asumiendo que la hipótesis 0 es verdadera, entonces por el teorema límite central, el x barra muestral seguiría una normal con la misma media mu y la varianza sigma cuadrado sobre n. Solo si es que es verdadera. Por eso yo les había mencionado al inicio que uno acepta que es verdadera hasta que se demuestre lo contrario. Entonces todo lo que hicimos arriba, todo esto, lo hicimos asumiendo que es verdadera. De hecho acá cuando uno dice, bueno, alfa, que es 0.5, la probabilidad del error tipo 1, se asume que H0 es verdadera. Luego no pusimos la conclusión, pero en realidad dedujimos para este valor en particular que se rechaza. Ya, pero volvamos. Entonces, la idea que está detrás es que si se rechaza es porque la media muestral es demasiado lejana al 70. ¿Y qué tan lejana? Pues será mayor algún valor K que no sabemos quién es. Entonces esto es importante porque uno dice que rechaza H0 si es que esa media muestral es muy, muy diferente a 70 hacia arriba. Y por eso planteamos el problema de buscar un K tal que justamente lo que sea mayor a K se determine como una zona de rechazo y lo que sea menor se determine como la zona de no rechazo. Y lo pudimos hacer en los dos frentes si es que estuviésemos en el eje de las X barra o si nos pasamos a la variable Z a través del cambio de variable y podemos determinar exactamente lo mismo. Lo importante ahora es saber quién es K en X barra y quién es Z alfa en el eje de la Z. Y eso lo hacemos por la definición de alfa. Entonces, por la definición de alfa, sabemos que la probabilidad de que X barra sea mayor a 70 es 0.05, sabiendo que es verdadera. Podemos utilizar teorema límite central para encontrar el valor de Z alfa, que nos dio que era 1.645, y a partir de eso encontrar el valor de K. Y así quedan totalmente definidas las zonas de aceptación y rechazo para esta prueba unilateral de cola derecha cuando se asume que la media poblacional es igual a 70 en la hipótesis nula. Entonces, siempre nos van a dar el valor de X barra y uno debe calcular entonces o bien en el eje X barra o transformarlo a Z para verificarlo en el eje de las Z. Ya vamos a hacer entonces un resumen de lo que se hace de manera general. El procedimiento de la prueba de hipótesis es el siguiente.
Lo primero es plantear la hipótesis nula. Entonces, formulamos la hipótesis nula. Que es de la forma siempre la igualdad. Teta es igual a un teta 0. Ahora, pueden haber diferentes situaciones. O sea, formulamos la hipótesis nula y la alternativa. Que puede ser cualquiera de estos casos. Puede ser H1, donde teta es distinto de teta 0. Puede ser H1 que sea mayor o H1 puede ser menor. Listo, entonces ya tenemos la prueba, o sea, planteamos la hipótesis. Lo segundo es establecer el nivel de significancia. Tres, vamos a seleccionar el estadístico de prueba asociado. Y luego establecemos la región crítica. Se fijan que para definir la región crítica necesitamos solamente alfa y saber qué es una distribución, cuál es la distribución del estadístico de prueba, porque si la distribución es Z, entonces buscamos Z alfa. Si fuera una T, vamos a buscar un T alfa. Si fuera G, vamos a buscar un G alfa. Entonces necesitamos primero el alfa y saber la distribución del estadístico de prueba. Por eso el paso 2 es especificar el alfa, el paso 3 el estadístico y con eso vamos a poder establecer la región crítica. Y luego vamos a calcular el valor del estadístico de prueba que yo le había llamado el estadístico de prueba puntual. Entonces, calculamos el estadístico de prueba puntual. Que es cuando ya se utiliza o X barra minúscula. Voy a poner acá usando el X barra o el S o la proporción muestrales. Y luego se toma la decisión. Entonces tomo la decisión de rechazar H0 si el valor del estadístico de prueba puntual, o también podemos decir el estadístico de prueba puntual también, en otras palabras, sería el valor del estadístico de prueba. Prueba. O sea, el valor que toma el estadístico de prueba y el valor del estadístico de prueba eso es que me quedé colgada. El valor del estadístico de prueba está en la región crítica.
En caso contrario, no rechazar H0. Y eso es todo. ¿Sí? Entonces, plantear la hipótesis nula, especificar el nivel de significancia, el seleccionar el estadístico de prueba. Vamos a ver que en este caso que hicimos para una prueba de hipótesis, para la media, cuando se conoce sigma, el estadístico de prueba es el z, que es x barra menos mu sobre sigma raíz de n. Con eso nosotros podemos establecer la zona crítica, porque vamos a poder calcular z alfa en ese caso, o t alfa o psi alfa, voy a poner acá, especificar z alfa o t alfa, etc. Ahora, esa es la región crítica en el espacio donde viva el estadístico de prueba. Porque si el estadístico es directamente x barra, entonces tendríamos un valor crítico en su respectivo eje. Bueno, luego el quinto paso es calcular el estadístico de prueba puntual o, que es lo mismo, el valor del estadístico de prueba para un valor puntual. Esto usando lo que venga de la muestra, o x barra o SV. Y ya que tenemos definidas las zonas, entonces vemos si que este estadístico de prueba cae o no en la zona de rechazo. Si cae dentro de la zona de rechazo, se rechaza H0, y si no, se dice que no se rechaza, porque está en la zona de no rechazo. ¿Sí? Entonces, nos quedan 12 minutos. Vamos a hacer el primer caso, entonces. Pruebas de hipótesis para la media. Para mu, conocida sigma. Ya vimos en realidad en el ejemplo, pero ahora lo vamos a resumir. Entonces, en este caso, el estadístico de prueba es lo que vamos a ir haciendo en todos los casos. Estadístico de prueba vamos a tomarlo como z igual a x barra menos mu sobre sigma raíz de n. Ahora, este mu que está aquí es desconocido, pero lo podemos tomar de la hipótesis nula, porque nos va a decir que eso es igual a un mu 0. Entonces usaremos el valor que nos den como valor de la hipótesis nula. Ese es el mu que vamos a utilizar. Acá arriba, fíjense en el ejemplo que en la hipótesis nula nos decía que era 70, entonces utilizamos 70 para hacer calcular el valor. ¿Dónde está? Acá. Bueno, en todos los cálculos usamos que esa era la media verdadera en realidad. Ya, ¿qué más? Voy a poner esto más claro, asumiendo que esta es verdadera. Y lo hacemos siempre así, asumimos que es verdadera, entonces vamos a enfrentar un error tipo 1 y por eso podemos usar alfa y por eso todo lo que hicimos tiene sentido. Ya, entonces para la prueba bilateral 2 colas, si tuviésemos en el primer caso, si tuviéramos que trabajar con pruebas bilaterales a 2 colas, ¿qué es lo que pasa en este caso? Que necesitamos que la zona de rechazo sean 2 secciones. Esto que será
Z alfa medios y esto que es menos Z alfa medios, de manera que acá hay alfa medios y acá alfa medios. Entonces fijan que si definimos la zona de rechazo como estas dos partes, el error tipo 1 tiene probabilidad alfa, porque sería alfa medios más alfa medios. Esto y esto. Entonces, zona de rechazo. Y también zona de rechazo. Y lo que está acá al medio, entonces, será la zona de no rechazo. Esa es la única diferencia. Si fuera dos colas, si nos dijeran contraste H1, H0, que sea mu igual a mu 0 versus H1, que es que sean distintos. Si esa es la prueba de hipótesis, entonces la zona de rechazo va a tener dos colas y hay que darle un peso, una probabilidad alfa medios a cada una de ellas. Entonces el Z alfa medios, que a nosotros nos interesa como punto crítico, entonces acá el punto crítico, puntos críticos, son Z alfa medios y menos Z alfa medios. Y satisfacen que la probabilidad de lo que es mayor a Z alfa medios es alfa medios. Y la probabilidad de que Z sea menor a menos Z alfa medios es también alfa medios. Ahora, ustedes saben que la normal 0,1 es simétrica, así que basta encontrar Z alfa medios o el negativo y el otro es el signo cambiado, nada más. Pero entonces los puntos críticos son estos, tales que lo que es mayor es alfa medios, o en este caso equivalente, la probabilidad de que sea menor o igual sea 1 menos alfa medios. Y acá estamos en el caso menor o igual, que en general está en las tablas, así que este lo podemos buscar directamente. Si buscamos directamente el valor de alfa medios, nos da el negativo de Z. Ya, entonces, esos son los puntos críticos y la zona de rechazo. Explícitamente son todos los, podemos decir que la región de rechazo. ¿Y por qué le puse RC? Y a todos les puse RC, déjenme ver. Por ahí puse unas letras. Ah, porque es región crítica. Ya, ok. Se puede usar RC como región crítica. Y no tiene ningún sentido. Ya. Esto explícitamente son todos los zetas menores a menos Z alfa medios. Y son todos los zetas que son mayores al positivo, que es lo que dibujamos ahí. Todo lo que es mayor de alfa medios, rechazo, o lo que es menor al negativo, rechazo. Ya, además, lo que estamos verificando es que lo que está aquí al medio es 1 menos alfa. También podríamos ponerlo como una nota. Se cumple que la región de no rechazo, que la llamamos región de aceptación, son todos los zetas tales que están entre los dos valores. Entre Z alfa medios. Y esto ocurre con probabilidad 1 menos alfa. O sea, la probabilidad de que ocurra eso
es 1 menos alfa. Entonces, acuérdense que es justo el error, o sea, estamos en la primera columna de esta tablita. Alfa es el error tipo 1, entonces son estas colas que deben sumar alfa y lo que está dentro es justo cuando no se rechaza H0 y esta es verdadera. Y eso ocurre con probabilidad 1 menos alfa. Ya, ¿qué más podemos decir aquí? Que quería que escribamos también en términos de X barra. Voy a escribir ya en los 3 minutos que nos queda, luego dejamos para la próxima clase. Regla de decisión en este caso. Entonces, en este caso, el valor que vamos a utilizar lo podemos llamar Z, simplemente. También lo llaman como Z. Déjenme ver el apunte de ustedes. A ver. Esta. Lo llaman así para especificar qué es la evaluación del estadístico de prueba en el valor muestral. Y este es el estadístico de prueba evaluado ya en un valor puntual. Lo pueden denotar como Z-stat, a veces también lo llaman ZK, ya depende del libro. Y entonces uno dice que se rechaza H0 si este Z-stat es mayor que el Z alfa medios o es menor que el negativo. Sí, eso es que caiga en la zona de rechazo. Y no se rechaza. Si es que este Z, el estadístico puntual, está entre menos Z alfa medios y Z alfa medios. O sea, en otras palabras, si es que Z está en la región crítica y esto sí no está en la región crítica. Ahí está en resumen todo. La próxima clase solamente voy a ver qué pasa si es que queremos calcular la región crítica en el eje X barra. Ahí ya habíamos visto que el valor crítico se calculaba como el mu. Esto de acá, que el valor crítico se calcula como el mu más el Z alfa, el sigma raíz de n. Y ahí igual uno decide si el que está dentro del intervalo y si no, bueno, se rechaza. Y vamos a escribir cómo se vería la prueba unilateral a la derecha, que ya lo hicimos en el ejemplo, cómo se vería en las pruebas a la izquierda, y ya podemos hacer ejercicios. De aquí en adelante ya todo va a ser muy natural porque nos van a dar el estadístico, nos van a dar el nivel de significancia, vamos a poder plantear la hipótesis nula y con eso tomar decisión sobre cualquier parámetro. ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, entonces hasta aquí quedamos en la clase de hoy. Ay, no, tenía que mencionarles algo muy importante. Que la próxima semana tenemos que tener una evaluación. La evaluación 3 y la última, de hecho, porque luego nos toca el examen. Así que se los voy a publicar hoy día en la tardecita o mañana más tardar la fecha de la evaluación, que para ustedes será el día miércoles. Será 1 hora y será muy sencilla. Esa es mi oferta, dado que hay demasiadas evaluaciones y yo no quiero sobrecargarlos, solamente que por la coordinación del curso estamos obligados a tener 3 evaluaciones como mínimo, porque deberían ser 4, una por cada bloque. Pero bueno, vamos a tener 3 y esta última les ofrezco que sea sencilla, cortita,
y será solamente sobre la hoja 6, que son intervalos de confianza. ¿Sí? Así que prepárense para la próxima semana. Deberían realizar la tarea y revisar lo que hemos visto en clase y con eso sería suficiente. Ya, entonces el fin de semana les paso sus notas de las primeras 2 evaluaciones. Con eso ya esperarían solo la nota de la evaluación 3 y planificamos también de una vez, les voy a publicar la fecha del examen que debería ser en la semana del 15, que no sé dónde empieza. Es la semana de la próxima a la siguiente. Entonces la próxima dan prueba y la siguiente dan examen, porque se acaba el semestre. El 24 se pasan notas y luego, no sé, hay como un examen supletorio, parece. Ya. Eso, disculpen que se los haya dicho a última hora, pero se los voy a publicar, así ya estén atentos a Teams. Quedó grabado también, entonces voy a parar la grabación.